jurídica de la Presidencia de la República. Y de inmediato vamos justamente para tratar este tema con el doctor Farid Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, pero además un jurista como el doctor Simón, que siempre están dispuestos a reflexionar en público y a guiar la opinión de la ciudadanía en momentos justo como estos tan difíciles como estamos. Farid, la doctora Pesantes nos decía que el gobierno hace un exhorto, que esperan que se resuelvan los temas con un diálogo, pero una cosa que sí dejó claro es las sentencias se cumplen. Pero si esas sentencias están viciadas desde el inicio, ¿cómo se cumplen esas sentencias? No hay derecho a decir, oiga, esta sentencia es injusta, o nos dirán, sí, pero eso es pataleo. Farid, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Medardo. Un gusto a los tiempos verle en este espacio. Buenos días a los televidentes y a los radioescuchas. Así es. Este, a ver, primero yo creo que es una afirmación obvia en un Estado de Derecho que se diga que las sentencias se cumplen. Nos acostumbramos y nos hemos acostumbrado históricamente en el Ecuador a que los políticos decidan cuándo el derecho es aceptable, cuándo las reglas son aceptables, cuándo las decisiones judiciales son aceptables. Y aprendimos, creo que de manera eh, muy dura para el país, cómo puede ser un estado una sociedad, un estado cuando hay un control institucional casi completo. Es decir, cuando había alguien por Cuando encima los de todas, sábados y los martes se dictaban las sentencias, sí. cuando había alguien sobre todas las instituciones que determinaba qué hacer, qué no ¿Y hacer, cuándo? qué cumplir y qué no cumplir. Entonces, bueno, en ese contexto, decir abiertamente, o sea, decir esto es una cosa que uno no debería ni siquiera afirmarlo, cumplir Ya. las sentencias. Ahora, efectivamente, hay muchas cosas que no nos gustan, hay muchas decisiones judiciales que pueden no gustarnos, decisiones administrativas, decisiones del contencioso electoral, etcétera, que pueden no ser de nuestro agrado, pero hay vías institucionales para resolverlo. Y entre las vías institucionales no está el que la presidencia de la República u otro funcionario público pueda tener la última palabra para decidir qué aceptar y qué no aceptar. Entonces creo que eso es la primera idea. La segunda idea es, claro, en este contexto, en un contexto que estamos obvio de desorden institucional, porque hay una sensación de desorden y además hay una suerte de desorden institucional. La idea de que aparezca otra vez el dueño de la última palabra Claro. para que ponga orden en este Es como que desastre es una tentación muy grande. claro. Esa Es una parte de tentación muy la grande porque tentación es casi añoranza, oiga, alguien ponga orden en esto y no, pues no puede ser así. es esta idea de que prefiero el orden autoritario a que el desorden democrático, aunque sea un desorden democrático producto de sospechas de corrupción, de influencia indebida de poderes, de incompetencia, de relaciones indebidas. Yo prefiero la democracia y prefiero que las instituciones rindan cuentas, quienes no hacen su trabajo rindan cuentas de manera democrática, que alguien que tome las decisiones en última instancia. Entonces, sí, o sea, lo que acaba de decir la doctora Pesantes es lo que pasa en una sociedad democrática. Hay que cumplir las sentencias, algunas no nos pueden no gustar y hay que Claro. controlar esas sentencias. Y la añoranza se extiende, por cierto, se empieza a extender al Consejo Nacional Electoral del doctor Paredes, a la Corte Constitucional de la señora Pamela Aguirre, a la Procuraduría, a la Contraloría de Polit, al Consejo de la Judicatura de Yalc. Sí. Entonces, claro, hay Resuelvan, como resuelvan de como hoy quieran, les hace claro. que añoren el pasado. Claro, es una Sí, cosa que, bueno, sí. pero Claro, estamos entonces ya ahí acostumbrados al país pasa. saludamos al señor doctor Medardo Leas. Esto que y me decía el otro día estaba tan claro. Yo decía, este es un relajo bien organizado, porque ha permitido además posicionar ideas, posicionar gente, sacarlos de donde a lo mejor no debían haber salido nunca, pero ponerlos en primera línea en discusión de todo esto. Doctor Oleas, hay una sentencia, hay unas decisiones, pero hay también otras antes de la sentencia que no se han cumplido,
que esa mayoría del Consejo Nacional Electoral no permitió ejecutarse. ¿Qué salidas encuentra usted? ¿Será una salida lo de la Corte Constitucional y esta añoranza que recuerda el doctor Simón podría llegar a tener la gente o alguien ponga orden en esto? Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Un saludo cordial a Farid y a todos los radioescuchas. A ver, cierto es que hay una sentencia, pero esa sentencia es inejecutable. Y me va a permitir explicar por qué. Se dicta en el mes de octubre una sentencia, pero el Consejo Nacional Electoral, que dice que ahora esta sentencia es oscura, nunca pidió ni la aclaración ni la ampliación. Uno pide una aclaración de una sentencia cuando ve que es oscura. Y en la propia ley electoral está el derecho que tiene un ciudadano para pedir la aclaración si es oscura o ampliación si no se han resuelto todos los puntos. No lo pidió, dejó que pase. Y después cuando le exigen el cumplimiento de esa sentencia, descubren de que la misma no solo pone en riesgo a la candidatura del cuestionado señor Álvaro Noboa, que en forma tardía pretendió utilizar este partido de alquiler, porque hay que decirle con sus nombres, un partido de alquiler cuestionado en su creación por la Contraloría, porque no había cumplido todos los requisitos. Y entramos en un embrollo jurídico de tal magnitud que pone en riesgo las elecciones del 7 de febrero. Porque si cumplimos la sentencia, y yo les aseguro de que no podrán cumplirse todas las otras etapas que están establecidas en el cronograma. Cronograma electoral que fue elaborado en forma conjunta por el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Por eso a mí me llama la atención que se haya dictado una sentencia donde ponen en serio riesgo el cumplimiento del cronograma. Un cronograma electoral que tiene que cumplirse en forma estricta. No pueden dilatarse los plazos, no hay cómo modificar los plazos. Es más, la propia ley electoral indica que si se modifica el día de las elecciones que consta en la convocatoria, causa la nulidad de la votación. O sea, esos hechos graves tenemos. O sea, ahora, ¿cuál es la salida? La salida, a mi criterio, tenemos primero que privilegiar los derechos constitucionales que garantizan la democracia en favor de todos los ecuatorianos, y no solamente de un movimiento político cuestionado y de un candidato. Si nosotros aplicamos esa sentencia, repito, nos quedamos sin elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A lo mejor poner un recurso de revisión que está en la ley para que se deje sin efecto esa resolución, que a mi criterio es ilegal, abiertamente inconstitucional, que nos puede dejar sin elecciones, o vamos a un recurso de revisión que está previsto en la ley, que puede ser el mecanismo a efectos de que el Tribunal Contencioso Electoral revea esa resolución. Claro que el único afectado ahí sería el señor Álvaro Noboa, pero siempre habrá perjudicados, beneficiarios, pero tenemos que salir de este embrollo, porque los otros, como dice el señor presidente, dialoguen. ¿Pero dialoguen a qué? Ya está en derecho dictado una sentencia, y esa sentencia no puede ser desconocida por un diálogo que puedan establecerse los delegados del Consejo Nacional Electoral con los delegados del Tribunal Contencioso Electoral. No hay cómo. No hay cómo. Así se pongan de acuerdo, no hay cómo. La única salida podría ser el recurso de revisión, porque además, como les digo, aquí están en lucha no solamente los aspectos. Aquí está, tenemos por delante la lucha que tras de puertas lo tienen los grandes grupos que tienen control político, que en definitiva a ellos no les ha importado tomar las decisiones que toman y ponerse en grave riesgo a las elecciones. Es la primera vez que en un proceso electoral estamos discutiendo los conflictos y las denuncias públicas de corrupción que de lado y lado se están lanzando. Unos le dicen que han recibido dinero a los del Tribunal Contencioso Electoral y los otros que han ido a Guayaquil a recibir instrucciones. En la democracia se debe estar analizando, discutiendo quiénes son los candidatos, su perfil, experiencia, conocimiento y especialmente los planes y proyectos. Para eso es la democracia, no para zanjar conflictos que tenga la clase política de este país. Entonces, a mi criterio, la única salida legal sería presentar una revisión. No hay otra alternativa. Yo quisiera que les escuchen tanto al señor doctor Quintana como al doctor Ramiro Rivera, que en un diálogo buscando justamente una respuesta, como les pedimos a ustedes, ensayar algunas salidas, nos decían. Entonces, que aquí quien tiene la salida final es el Contralor Pablo Celi, porque aquí no podemos olvidarnos que hay un informe
que hay unas recomendaciones que han sido abiertamente incumplidas por la función electoral y que eso, según la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, también acarrea consecuencias. Porque no es que acá, no, entonces hay una sentencia y hay que cumplirla. Sí, hay que cumplirla, pero tu sentencia contraviene una recomendación dada por Contraloría. Tu sentencia facilita que un movimiento político nacido de la corrupción use recursos estatales para hacer campaña electoral. Así que en esas condiciones, tu sentencia te acarrea una consecuencia en el ámbito administrativo, que es la destitución. Si el Contralor Celi toma cartas en el asunto, que es lo que yo particularmente he venido insistiendo, el Contralor tiene que destituir a los vocales o a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Claro, muchos dirán, bueno, pero es que si se van a la casa, entonces el proceso electoral se va a entorpecer. No se va a entorpecer. El calendario tiene que avanzar conforme ya está programado, pero sencillamente, siguiendo las reglas de sucesión, los vocales y los jueces respectivamente que están en la lista de elegibles tendrían que asumir el cargo y llevar adelante el proceso electoral, pero creo que al país ya no le hace bien tener a gente como Arturo Cabrera o como Diana Tamaín al frente del Consejo Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, pero es que ambas instituciones representan lo impresentable del sistema institucional. Este proceso está manchado de corrupción, Francisco. Por corrupción se le dio la vida jurídica a fuerza compromiso social y eso actuó irresponsablemente el Tribunal Contencioso Electoral. Hay corrupción cuando en vez de extinguir a un movimiento nacido en el auge de la corrupción, no solamente se le devuelve la vida jurídica, sino se piden medidas de reparación integral. Es como que al delincuente que asesinó a una persona, el juez le libere, le perdone y además le pida a la justicia una reparación integral al delincuente. Eso es made in Ecuador exclusivamente, hecho en el Ecuador. Claro, doctor Simón, esto hecho en el Ecuador, como alguno diría, como no podía ser de otra manera, este recurso de revisión que plantea, o la actuación del Contralor, claro, aquí puede ser destituidos los unos y los otros y entonces... Pero la idea está tomada, es que claro, la solución de la destitución del Contralor a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, pues sí, la sentencia está dictada. Está dictada. Entonces, eso no es que como uno da marcha atrás y como que le destituyen y ya desapareció la sentencia dictada por los destituidos. La sentencia está ahí, pues, no hay cómo cambiar. Yo estoy en acuerdo en otras cosas con Ismael, pero en esa en particular es una interpretación bien complicada, porque ya está emitida, ya está decidido, ya está ahí. Hay unos plazos para el cumplimiento. A ver, vamos a estar de acuerdo en lo siguiente. Es lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral en muchos de los casos presentados es impresentable. Sí, o sea, hay unos argumentos, unas razones, hay una intromisión en esta cosa que me parece muy clara, que es el tema de la procuración, que en eso tiene razón el Consejo Nacional Electoral. Hay fases que se van dando en el tiempo y se van cerrando. Entonces, cuando ya se ha pasado la cuarta fase, quiere regresarse a la primera sin cumplir los requisitos. Que las normas constitucionales e interpretaciones posteriores de esas normas constitucionales han permitido cosas como Abdalá Bucaram de candidato, o que este partido casi comprado ponga un candidato, y que no tengamos claridad del proceso eleccionario. Eso es verdad, o sea, eso no hay discusión. Y al hablar de esta institucionalidad que no funciona adecuadamente, no niega, y decir que hay que respetar la constitucionalidad y el Estado de Derecho no niega todo esto de aquí. Pero el tema del Contralor no tiene como mucha salida. No. Probablemente lo que Medardo dice es una opción, el tema obviamente de la revisión. De un recurso, es un recurso disponible, es un recurso posible, está ahí. Lo de la Corte Constitucional, la Corte ya ha dicho claramente, nosotros no tenemos nada aquí. No podemos resolver lo que nada. Dice y nosotros no podemos resolver porque nadie nos ha presentado. No hay denuncia, no hay nada. Sí tiene una lógica esto. Y tiene una lógica, ¿no? La decisión que tomó los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral la tomó en una sesión a la noche. Hay que preparar una demanda, digo yo. Uno habría creído que el documento de la demanda estaba presentado. Pero si se presenta la demanda, lo que va a suceder es que no puede ser candidato por el tema del calendario electoral. Punto. O sea, no da los tiempos, no da los plazos.
Entonces, al final, regresamos al mismo punto que Medardo decía, que al final hay una persona que no va a poder participar, sea que se tome la opción A o B, que es el señor Novoa. Eso me parece que está ahí en la mesa, ¿no? Y si el doctor Cabrera dice, como nos recuerda todo el tiempo, verán que están en desacato y resuelve destituirlos. A ver, no puede destituirlos, ojo. Por favor. No tiene facultad para eso. Puede multarlos nada más, no puede destituirlos. Porque mucha gente se confunde y piensa que el Tribunal Contencioso Electoral tiene esa capacidad. No tiene la capacidad legal para la destitución. Tiene sí para la sanción y a la multa, nada más. Aclaremos eso. Y entonces, Farid, si no puede destituirlos, como algunos sí habían sostenido, los van a destituir por desacato, los pueden multar entonces y el proceso avanza. Y como ustedes han dicho, el proceso avanza, Farid, sin solamente eso. No puede ser candidato el señor Novoa y listo. Así nomás. Eso es el resultado. O sea, al final del día, en cualquiera de las vías que está haciendo, la de Medardo sobre el recurso posible, este medio que a mí me parece un poco extraño que plantea sobre el Contralor, que no sirve para cambiar la decisión, o a la espera de la elección de la Corte Constitucional, cualquiera de esos tres escenarios, al final del día o al fin del día, el que no puede ser candidato es Álvaro Novoa. Y aquí vienen las interpretaciones políticas extrañas y estrambóticas de ¿cómo se llama? El señor Correa, que le oí ayer. Si el Consejo Nacional Electoral está tomado por quienes son cercanos al Partido Social Cristiano, creo, son los que están impidiendo la candidatura del señor Novoa, pues. O sea, es una acusación que no tiene ni pies ni cabeza, lo que es decir cualquier cosa y además ya tener espacio para decir y que nadie le cuestione. Le dice que acusa al Consejo Nacional Electoral que son los interesados en, ¿cómo se llama?, en X cosa. Pero al final y al cabo son los otros los que tienen el papel, pues. La estrategia, según él, es la siguiente. Como Novoa le quita votos a uno y otro, va a forzar a una segunda vuelta, donde la segunda vuelta le va a permitir a las otras fuerzas impedir que Arauz sea presidente de la República. Pero si es el Consejo que él está acusando de ser cercano al Partido Social Cristiano, el que está impidiendo la candidatura de Novoa. O sea, uno no, la verdad es que claro, cuando ya se tiene espacio y la gente le cree, le puede creer cualquier cosa. Claro, la ventaja es que ya ha quedado como el que puede decir cualquier cosa y no necesariamente que le crean. Doctor Oleas, Medardo, esta posibilidad entonces de revisión, pero si es que al Consejo, al Tribunal Contencioso se le ocurre que en la revisión negar este recurso, y esto se va alargando, y como Farid dice, en cualquiera de las tres opciones no va a ser candidato, comienza el cálculo y a decir lo que ayer decía el expresidente, o sea, aquí hay un Consejo Nacional Electoral que, como dice, está al servicio de, y uno se oiga al servicio de, ¿qué? De usted, pues que le calificaron una candidatura que no podía tener, o no es así, o han sido rigurosos con unos y laxos con otros, o esa mayoría no ha funcionado así, doctor Oleas. Bueno, el problema de fondo está en que ninguno de los dos organismos encargados de velar por la democracia han cumplido con lo que manda y ordena la ley. Cada uno lo ha interpretado de acuerdo a sus intereses y sus conveniencias, beneficiando a unos y perjudicando a otros. El señor Bucarán nunca pudo haber sido aceptado como candidato porque no cumplió con el reglamento que le obligaba a su aceptación personal en la ciudad de Quito. Pero le habilitaron y ahí está de candidato. Pero verán, volvamos a otra cosa. Sí. El artículo 8 de la ley electoral claramente dice que en conflictos de competencia el dirimente es la Corte Constitucional. La competencia nace de la ley y el Consejo Nacional Electoral es competente para conocer todos los procesos de la organización del proceso, de la inscripción de candidaturas, resoluciones, impugnaciones y resolver sobre la impugnación. No hay duda sobre eso. Es competente en el aspecto que le señala la ley. El otro, en los aspectos jurisdiccionales, apelaciones. ¿Dónde está el conflicto de competencia? O sea, el argumento del Consejo Nacional Electoral para enviar a la Corte no tiene base, ni sentido, ni lógica. Pero ese pedido tiene que ser inadmitido.
Ya, pero si es que Perdón. tiene lógica cuando le dicen es una sentencia que no la puedo cumplir y que hay una intromisión en mis competencias, ¿no puede ser un camino para que lo trate y aclare eso? Lo cual no sé si modifica o no esa No, sentencia. no, porque nuevamente el artículo 8 solo habla de la competencia. De ahí, Ya. los organismos electorales son independientes. Otra cosa es si hubiera presentado una demanda de inconstitucionalidad de la sentencia, argumentando que precisamente esa sentencia es completamente inconstitucional porque pone en riesgo muy serio la organización del proceso electoral. Pero como le digo, estos argumentos, si comienza a analizar en la Corte Constitucional, nos quedamos sin elecciones, porque el procedimiento para que ellos conozcan una demanda de inconstitucionalidad es muy largo y los plazos son cortos. Entonces, la única salida, como les dije, es esa si quieren entrar, si quieren defender la democracia, porque a mí me parece un absurdo que el Tribunal Contencioso Electoral defienda la posición de un movimiento cuestionado sin ninguna trascendencia, sin ni siquiera que tiene organización política. Porque si mucho molestan, yo sí les diría a los señores de justicia social que me indiquen, por ejemplo, la nómina de los adherentes que van a participar en el proceso de democracia interna. Y les aseguro que no tienen. Porque además hay que ser muy claros, todos los partidos iniciaron el proceso de democracia interna utilizando la representación que entre comillas y la delegación que dieron a ciertas personas para que por vía telemática 20 personas resuelvan a nombre de todos sus supuestos afiliados quiénes son los candidatos. Entonces son farsas tras farsa tras farsa y esto no es democrático. Entonces ya debemos parar estas cosas. La única solución es que precisamente presenten un recurso de revisión, dejen sin efecto la sentencia y sigamos adelante, si quieren salvar la democracia. Y la otra, que tengan la amabilidad los señores miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral que por decencia renuncien y se vayan a su casa, porque el único juez que puede destituirles se llama Asamblea Nacional, que misteriosamente guarda silencio cómplice e irresponsable sobre el conflicto actual. No ha dicho nada. Están en Porque vacancia. ellos además Ya se fueron de vacancia. son corresponsables de lo que pasó ahí. Cuando impidieron las fuerzas del Partido Social Cristiano unidas precisamente con Alianza País el juicio político a la señora Tamaín. Y ellos son los que están controlando el Consejo Nacional Electoral y por eso no quieren hacer nada. Seamos muy claros, puntuales y digamos las cosas como son. Y la Asamblea Nacional nunca va a iniciar un juicio político para destituirlos, por lo tanto tenemos que quedarnos con estos malos ciudadanos que actualmente ocupan las funciones en el Consejo Nacional y Tribunal Contencioso Electoral, y solo a ellos les compete dar una solución, porque la principal obligación de ellos es salvar la democracia, salvar el proceso democrático que tenemos, viabilizar las etapas del proceso. Ya a fines de diciembre comenzamos la producción electoral. Y naturalmente ni siquiera tenemos el registro total de los candidatos legalmente inscritos, porque ni siquiera el señor Arauz está inscrito legalmente a la presente fecha. Todavía tiene que resolver alguna cosa. Farid, entonces las salidas no son pues así, digamos, unas cosas clarísimas. El recurso de revisión podría a lo mejor plantearles la idea de, oigan, ayuden a salir al país, ustedes que son los que pueden tomar la decisión, y si no pasa ni el recurso de revisión y no van a la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral podría tomar la decisión, nos vamos con los que ya cumplieron más allá de la sentencia, Farid. A ver, lo que pasa es que sobre el contenido de fondo de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral no existe recurso alguno, o sea, no hay cómo hacer nada, eso dice la Constitución. Son de última instancia, exactamente, sus fallos y resoluciones consideran jurisprudencia electoral y serán de última instancia de inmediato cumplimiento. O sea, hay un hecho concreto. Sí, hay un hecho concreto que es el contenido de la decisión no es revisable por vía constitucional. Ahora, como hemos dicho, cualquiera de los escenarios que en este momento se están moviendo, sea que haya un recurso interno ante el mismo sistema, que se presente ya la demanda de competencia, con todas las críticas y las limitaciones y observaciones que puede existir a esa demanda de competencia, y ya la posibilidad real de que no sea calificada por parte de la Corte Constitucional. Los plazos siguen, los días siguen pasando su marcha,
Y el tiempo sigue volviéndole inejecutable, ahí sí, inejecutable, a una decisión del Consejo Electoral. Eso es una parte desde el mundo de lo jurídico. Aquí hay una cuestión política, que la actuación más política que jurídica del Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral ha hecho que se desgaste la institucionalidad hasta el punto de que, ya les digo, añoren personas el Consejo Nacional Electoral anterior y el Tribunal Contencioso Electoral anterior. Además de añorarles, ha hecho que se deje en claro que la institucionalidad está nuevamente tomada, ya no sabe si por intereses políticos o por intereses de otro tipo, es decir, por corrupción, porque hay decisiones incomprensibles, simplemente incomprensibles. Como decía Medardo, la decisión del señor Bucarán de permitir la participación del señor Bucarán es incomprensible. Es simplemente incomprensible porque lo que correspondía jurídicamente es ratificar que no cumplió un requisito, nos guste o no nos guste, que estaba ahí. Nuevamente este tema de que a algunos les aplicamos el derecho, a otros no les aplicamos el derecho. A unos les aplicamos ciertas exigencias, a otros no les aplicamos exigencias. Eso es el mayor desgaste posible para la institucionalidad. Si tenemos esta segunda cuestión, que es de estas actuaciones que les desgastan. Respecto al control político, ya vimos lo que sucedió cuando fue el juicio político a la señora Tamaín, donde además apareció estos acuerdos políticos que después hemos entendido con el tiempo hemos entendido mejor de dónde venían los acuerdos políticos para no tener los votos. O sea, algunas decisiones posteriores han ido mostrando qué es lo que estaba detrás del consenso político para evitar el juicio político. Pero en este momento no hay nada que hacer. Las reglas impiden que se les tope a cualquiera de ellos mientras estamos en proceso electoral. La sentencia está dictada. No existe posibilidades de demandas de inconstitucionalidad sobre el fondo. La destitución de los miembros del Tribunal Constitucional Electoral implica no eliminación de la sentencia que se dictó, de la decisión que se dictó. Entonces, al final, la vía esta que se usó de la Corte Constitucional es una vía que tiene unas consecuencias, incluso de no aceptar para el proceso muy graves, ¿no? Claro. Entonces, doctor Oleas, la salida es la revisión, rectifiquen y ayuden al proceso. Y si no lo hacen, ¿no hay por detrás también entonces una forma de mantenerse vivos, necesarios para las elecciones, una forma de desgastar todo este intento de retornar a la democracia, no a la que queremos, sino a la que hay, por lo menos respetando las normas, salvar algo de institucionalidad? Sus reflexiones frente a esto, doctor Oleas. Bueno, lo que yo planteo está en la ley electoral, el recurso de revisión está en la ley electoral. Y el recurso de revisión obliga a que se presente ante los mismos miembros del Tribunal Contencioso Electoral, los cuales deberán reflexionar qué es más importante, mantenerse un criterio absurdo que mi criterio es violatorio de la ley, porque además cuando un juez falla contra ley expresa, como lo está haciendo a efectos de una supuesta reparación, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral cometen prevaricato y el prevaricato es un delito. Estos señores cometieron un delito porque tienen que salvar la democracia y no los intereses de un movimiento cuestionado. Y además con esto viabilizaríamos el fin primordial, fundamental, importante, que es la democracia. Porque si no tomamos en consideración la importancia de este proceso electoral, donde está en juego la estabilidad económica del Ecuador, que tiene una profunda crisis económica que no hemos tenido en la historia del Ecuador, sería actuar irresponsablemente. No sé si los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral lean la prensa, vean lo que está generando el coronavirus, el desempleo galopante. Algunos no han leído ni la ley, peor la prensa. Bueno, que quizás lean la ley y la prensa, pero que por favor salven la democracia, que permitan que los ecuatorianos elijan al próximo presidente de la República y que elijan a buenos asambleístas, que es la única forma de seguir estructurando las instituciones que se harán cargo de estos problemas. No hay otras salidas. Si ellos no toman que está vigente un sistema que es el único y que es irreemplazable, entonces estamos muy mal. Si ellos van a permitir que con su tosudez mantenerse en que esta sentencia se cumpla, simplemente nos quedamos sin democracia, sin elecciones, y no hay salida, porque
el momento que no se cumplan todos los procesos y lleguemos a enero sin los candidatos inscritos, no se haga el proceso de promoción, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tomar una medida a la fuerza, sacarles a patadas y pedir que la Asamblea Nacional dicte una ley transitoria que nos permita constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, una especie de dictadura legislativa para poner orden en este país, porque yo no le veo otra salida. La irresponsabilidad manifiesta de la señora Tamaín, del señor Cabrera y todos los que están a su alrededor tiene que tener un fin. Estos señores tienen que pensar en el Ecuador y no en los compromisos políticos que representan. Doctor Simón, esta no es una salida fácil, pero debe tener una salida y uno dice las que ustedes han visto podría ser. Está claro que entonces el señor Noboa no puede ser candidato más allá de que pueda comprar ese y 2 o 3 partidos más, él puede hacerlo, pero no está ahí. El proceso se ha visto golpeado y ha permitido que no podamos analizar, por ejemplo, lista por lista, ni las nacionales ni las provinciales. Nos han tenido discutiendo un montón de cosas, posicionando a unos candidatos impresentables, con decisiones, como ha dicho Farid, y completamente de acuerdo, impresentables también. Oiga, está esta democracia poco presentable, hay que rescatarla, como dice el doctor Oleas, pero también incluso para ese rescate con la rabia que nos plantea Medardo, toma su tiempo. ¿Quién más puede actuar? Nadie más, solo ellos, Farid. Lamentablemente, todo parecería llevarnos hacia ¿se acuerdan ustedes? Todo hemos vivido durante años en el país el tema de la última vez y por última vez. Esta es una medida excepcional y por última vez. Vivimos ya años, o sea, ya a mí se me cayó el pelo ya viendo este proceso histórico que es la medida excepcional y por última vez. Sí. Claro, yo tenía pelo cuando vi la primera vez eso y ya no tengo pelo y ya estoy cada vez mayor y escucho por última vez y de forma extraordinaria. Por última vez y de forma extraordinaria nos vamos a pasar por encima de todas las reglas para arreglar lo que sucede. Yo creo que esta crisis institucional, esta crisis entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral va a saldarse con la no participación de Noboa. Los días pasan, insisto, el tema del calendario electoral está ahí. No se toca. Claro, hay que esperar la presentación de la demanda de competencia por parte del Consejo Nacional Electoral a la Corte Constitucional. La Corte tiene que pasar por la sala de admisión, hará una primera revisión, y esos son días. Claro. Y en el supuesto de que la Corte resuelva estudiar el caso, o sea, admita porque hay un tema no de no aceptación prima facie, sino que implica un estudio, el sorteo ante una de las juezas o jueces, el informe, por rápido que estemos hablando de esto, viendo los plazos, no será menos de un mes, inclusive dándole rapidez al proceso, y eso cerraría la puerta del señor Bucaram. La única posibilidad sería que presentar la demanda, inmediatamente se reúne en la sala de admisiones y rechace la demanda, y claro, el señor Cabrera empiece a insistir en que hay que cumplir la sentencia y empiece a multarles, no destituirles, multarles a los vocales. Ahora, si se aplica la tesis de Ismael, que es el tema de la decisión administrativa, lo que pasaría es que los defensores de esa sentencia, los defensores personales de la sentencia, jurisdiccionales, sean destituidos y que los reemplazos no tengan esa defensa personal de la sentencia e igual tengan que decir hay que seguir adelante con el programa electoral. Claro. Hay una sola posibilidad, parecería que el señor Noboa siga siendo candidato por las fechas, en las demás él está fuera, me parece, hay este panorama de que está fuera. Y claro, no estamos concentrados, estamos a 17 de diciembre, sí. No estamos discutiendo, como dices, las cosas de fondo, o sea, hay cosas mucho más complejas de fondo. Pero esto tiene una trascendencia institucional bien importante, ¿no es cierto? Es poner en duda el diseño de la Constitución de Montecristi, porque lo de la idea del contencioso electoral es muy mala idea. Si a alguien le queda duda. Mala idea. Sí. Claro, y era mala idea, una mala idea que no era tan obvia cuando había el control institucional de parte del correísmo, o sea, era una mala idea
que le daba la razón al correísmo cada vez que necesitaban, eventualmente había esta vía de escape, que se dedicaban casi de una suerte de vacaciones perpetuas a resolver, a tratar de resolver para tener trabajo, a ir a resolver a los borrachitos, ¿se acuerdan que quieren irse a las diferentes provincias a sentenciarles a los borrachitos por faltas a la ley electoral porque no tenían trabajo? Algo claro, tenían que hacer por lo que les pagan. Hay un conflicto de verdad, claro, cuando hay un conflicto de verdad y cuando tienen que actuar, cuando ya no hay este control institucional personal directo sobre ellos, demuestran las deficiencias y los errores. Y ya empezó, porque yo creo que Medardo ahí va no sé, va a recordar, con la decisión que tomaron para que pueda participar una persona que estaba cumpliendo una condena penal, que pueda participar como candidato. O sea, esa decisión fue para mí el punto de quiebre de esa institución. El día que esa institución tomó esa decisión, se demostró que la que se movía ahí son intereses políticos y que de jueces lo único que tenían es el nombre, no la actitud de mirar el derecho en su conjunto, resolver en función de las reglas aplicables, de los hechos aplicables. Esa decisión ha sido una decisión que le ha marcado la acción posterior. Y que ha dejado. Con eso volvemos a las el pasado. Claro, Medardo, entonces, esta decisión y estas decisiones impresentables, como las han calificado, vuelve una institución impresentable. Que sí, que nos lleva a pensar en lo que hicieron en Montecristi, en este diseño, que cuando no lo controlan, lo único que hace es generar un desastre. Farid dice, oigan, avancen más allá de estos impresentables, avancen, y ojalá el Consejo entonces pueda avanzar más allá de esto. El doctor Cabrera puede salir a decir misa si quiere, entonces, digámoslo así, pero no se puede sino continuar con el proceso, doctor Oleas, y ya veremos si les juzgan después, si les hacen un juicio y cambian, o como usted dice, sacarles a patadas. En mi tierra dirían, con el juez hay que sacarles, doctor Oleas. A ver, pero también aclaremos una cosa. Sí. Supongamos que la Corte no admite esta demanda que ni siquiera han presentado. Sí, no está todavía. Ni siquiera sabemos qué están pidiendo. Si se ejecuta la sentencia, se pone en serio riesgo la organización del proceso, porque la sentencia dice, se habilita el tiempo para que se haga el proceso de democracia interna, se habilita el tiempo para que puedan presentar las candidaturas. Y eso significa que si hacen la democracia interna, le eligen al señor Noboa, al vicepresidente y a los asambleístas nacionales y provinciales, se tiene que activar nuevamente todo el proceso de inscripción, calificación, impugnación, resolución y apelación hasta que queden en firme las candidaturas. Y haciendo un cálculo muy práctico, si lo hacen, eso terminaría a fines del mes de enero. O sea, no hay tiempo para en 7 días imprimir las papeletas y afectaría el cronograma que tiene que cumplirse estrictamente. Por ejemplo, la promoción, que es una parte importantísima en un sistema democrático, porque si no hay la promoción electoral, ni siquiera conocemos a los candidatos. No. Y si no conocemos a los candidatos, ¿cómo votamos? Eso para poner en blanco y negro los conflictos que armó el Tribunal Contencioso Electoral. A futuro, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que desaparecer. Sí. Y como se planteó hace mucho tiempo, todos los conflictos que se generen en un proceso electoral tienen que ser enviados a una sala de lo contencioso administrativo que funcionan en el país, porque como son pocos los casos y naturalmente solo es una etapa muy corta, pueden resolver ellos, porque ¿qué hacen los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral cuando no hay elecciones, a más de ganar sus muy buenos sueldos? No hacen nada. Entonces hay que modificar. Y cuando hacen, causan un desastre. Y cuando hacen, causan un desastre. Sí. Entonces, el gran proyecto a futuro es ponerse en orden a los partidos políticos para que tengan afiliados, registrados, empadronados, para evitar las farsas que tenemos. Y poner, por ejemplo, ahora una simple disposición. Movimiento político que en la primera elección no haya obtenido por lo menos el número de votos igual al número de firmas que presentó para su reconocimiento, se los elimina. Porque tampoco podemos nosotros admitir que el fraude que permitió la creación de tantos partidos sea validado, convalidado, ratificado y ahora protegido con sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, como está sucediendo con este partido de alquiler
que tuvo su origen con los fondos de Odebrecht y de todo lo demás, una historia muy triste. La corrupción viabilizando el ingreso al poder con el auspicio y las garantías de un tribunal contencioso electoral. ¡Qué absurdo, señores! Si alguien se olvida todo lo que pasó con el proceso Arroz Verde, los involucrados, las personas que manejaron y los dineros a dónde se destinaron, pero por favor, no podemos aceptar que ahora se dé estas garantías y se defienda públicamente, como lo hace Cabrera, a este movimiento de alquiler, que para mala suerte lo está utilizando el señor Álvaro Noboa, porque si el señor Álvaro Noboa cogía un movimiento por lo menos decente, no hubiera tenido los problemas que tiene ahora. Entonces, hubiese agarrado los conflictos que nos ponen. Sí, claro. Les voy a pedir para concluir. Ahora... Sí, les voy a pedir para concluir que además hicieran una reflexión. Simón Espinosa había planteado en uno de sus artículos, y una universidad, creo que es la Internacional, decidió comenzar a darle forma a esta propuesta de que volvamos a la Constitución del 98, eliminando la del 2008 a través de un referéndum, en donde, claro, habrá que después organizar el país como estaba antes de Montecristi, como una opción, pero lo que Farid ha dicho está claro, o sea, esto que organizaron sin un control total no funcionaba. Medardo ha dicho, oigan, esto hay que desaparecer, el Consejo de Participación Ciudadana ya no da más, y encima de eso toca tomarles en cuenta, y digo así, toca, pero no da más. Entonces, toda esta institucionalidad, estos neoconstitucionalistas para buscar caminos de garantistas, no funcionó. ¿Cuáles serían entonces unas salidas defendiendo el proceso electoral, pero además ya encaminándonos a unas salidas? Farid. Bueno, primero, esa propuesta tiene una característica bien compleja, o más bien el análisis de eso lleva un camino bien complejo, porque la propia Constitución, si no hacemos otra vez el mundo de la excepcionalidad, ¿no? Si volvemos al tema de la excepción por última vez. La Constitución cierra una posibilidad así porque claramente se requiere otra constituyente, si seguimos las reglas constitucionales y respetamos el texto constitucional, porque la Constitución del 98 tiene menos derechos o menos protección de derechos que la Constitución de 2008, que es la parte que mucha gente resalta, la lista de derechos, las garantías que están ahí. Entonces, si uno plantea eso así, requiere otra constituyente. Y no un referéndum. No requiere simplemente una popular, no un referéndum, porque lo que dice la Constitución es clara respecto al tema de qué implica cuando hay una restricción de derechos, una disminución de derechos. Solo se puede hacer por una constituyente. Entonces, esa vía parte nuevamente del supuesto de hecho. Sí, va a haber un acuerdo nacional para pasarse otra vez la Constitución por encima, o sea, la propia Constitución que estamos cuestionando, pero que está ahí, que es el marco normativo vigente. Entonces, eso tiene esa limitación, ese problema grave. La Constitución del 2008 siempre tuvo ese problema y era una cosa que se advirtió desde el primer día cuando uno decía estas cosas, les trataban mal porque decían que no entendía el nuevo paradigma, que era que la institucionalidad es una institucionalidad pensada como un traje a medida de quien ejercía el poder, para quien estaba en el poder en ese momento. Entonces, poder del presidente de la República, un exacerbamiento del presidencialismo, sistemas de designación de autoridades que le permitían controlar esa designación en nombre de la participación popular y en nombre del proceso de méritos, el llegar a las instancias de control, de cada una de las instancias de control con personas que podían ser designadas ahí a través de este Consejo de Participación Ciudadana, que era una traducción del partido a un grupo de personas que tomaban estas decisiones en nombre de todos. O sea, era una cuestión muy bien pensada en un entorno institucional que les permitía hacer eso, creado para eso. En democracia no. Claro, con apariencia de democracia, porque para uno explicar por qué había estas trampas, había que sentarse a las personas que no eran del Ecuador o que no estaban atentas al fenómeno político, había que explicarles estos pequeños pasos. No sé si a Medardo le pasaba que cuando alguien le decía, pero si está clarísimo, eso no es que Correa designó, pero le decía, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo se designa? Y uno empezaba a explicar qué pasaba la designación en el Consejo de Participación Ciudadana, quiénes eran los del Consejo de Participación Ciudadana, después de dónde venían las ternas para la Corte Constitucional contra la Corte, cómo se hacía el control, y claro, y solamente ahí, contando toda la historia completa, uno entendía los mecanismos de control.
Pero claro, la opción de regresar a la Constitución 98 tiene una limitación, que sería otra vez hacer la excepcionalidad. La última vez. Y pasarse la Constitución por encima, lo cual tendría un problema de origen, de legitimidad de origen nuevamente. Y otra vez regresaríamos después, cuando cambien las fuerzas políticas, a otra, por última vez. Yeah. Por última vez hagamos este cambio. Entonces esa no es todavía una viabilidad, habría que discutirla, ver cómo y definirla. Doctor Oleas, entonces, más allá de lo que podríamos incluso especular y hacer, usted dice, oigan, sigan con el proceso, reivindíquense y hagan algo que nos garantice la democracia. En eso coinciden con Farid los dos, reivindíquense, hagan algo para salir adelante. Sí, porque nuevamente la prioridad es salvar la democracia en el Ecuador, un ecosistema que no lo podemos cambiar. Y a futuro, bueno, ya veremos cómo cambiamos de esta falsa institucionalidad, este poder que a la larga no ha servido de poder, sino ha causado más problemas, porque a futuro tenemos que ver también cómo cambiamos todas estas instituciones vía enmienda constitucional, porque si bien es cierto que sería ideal poner nuestra constitución, no hay los mecanismos adecuados, porque irnos a una asamblea constituyente significa que a la asamblea irán gente como Bucarán, Tuárez, y ya sabemos los resultados. Sí. No, yo creo que hay que ir manejando de una forma especializada, tranquila, como se está haciendo, por ejemplo, ahora con la propuesta de enmienda para que es donde encuentra también problemas, ¿no? Sí, pero porque no quiere la clase política ceder sus privilegios. Entonces hay que analizar. Mire, usted, les voy a poner solo un ejemplo. Aquí diseñaron un sistema para el control de la seguridad donde le dan todas las atribuciones de investigación preprocesal y procesal penal a la Fiscalía. Pero se olvidaron que en el Ecuador al año se cometen más de 2.200.000 delitos para conocimiento de 1.000 fiscales y 40.000 policías, donde solo los fiscales pueden asumir la investigación. Miren estos absurdos. ¿Por qué? Porque no se hace un diseño institucional en base de las reales necesidades o lo que dicen las estadísticas. Viene ahí un teórico como los que supuestamente asesoraron para la Constitución del 2008 y le dieron todas las atribuciones a la Fiscalía que está colapsada. Entonces hay que ir cambiando todo eso. La democracia no funciona porque tenemos un tribunal de contencioso electoral que no funciona y así tenemos una cantidad de instituciones que tienen que ir cambiando. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ya ven que no funciona. No puede manejar ni adecuadamente un buen proceso de selección de los jueces nacionales. Entonces hay que ir, creo que, analizando todos estos puntos con la intervención de la academia, con la intervención de los interesados, para ir haciendo enmiendas parciales. Yo creo que es la única salida, porque yo no le encuentro otra. La clase política no va a soltar el caramelo que le pusieron en la boca, en base del cual ellos seguirán usufructuando las delicias del poder, no para bienestar de los ecuatorianos, sino para el de ellos y sus bolsillos. Quieren 300 años. Gracias al doctor Farid Simón, gracias al doctor Medardo Oleas por acompañarnos. Les vamos a seguir molestando. Problemas no faltan. Y por supuesto el aporte de ustedes nos ayudan a visualizar no los problemas, sino las posibles soluciones. Gracias Farid, gracias Medardo. Un gusto saludarles. Gracias. Han estado con nosotros el decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, el doctor Farid Simón, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Medardo Oleas. Con esto estamos concluyendo esta mañana de trabajo. Hoy a las 11 de la mañana se presenta este observatorio del proceso electoral presidido por Francisco Huerta y acompañado, entre otros, por Simón Espinosa, ¿no? Esperemos que sea un espacio para hacer un seguimiento y a lo mejor para abrir ese diálogo que algunos dicen no solo es de diálogo, el presidente de la República también ha pedido diálogo. Y lo que hemos escuchado a Farid Simón y a Medardo Oleas, y ayer a Hernán Pérez, a Ramiro Rivera y al doctor Quintana, a Ismael Quintana, uno diría, oigan, más que acuerdo, tomen las decisiones para resguardar la democracia. Nos estamos encontrando el día de mañana entonces. Gracias. Calidad. Innovación. Completamente
democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo